Bueno, en el otro video empezamos a ver cómo empezamos, cuál es la fórmula para calcular el coeficiente K. Yo les dije que el coeficiente K de un cerramiento es la inversa de la resistencia térmica total. ¿Estamos? Entonces, la resistencia, esta resistencia, y por ende, la resistencia total va a ser igual a las sumatorias de todas las resistencias parciales. ¿Bien? Por eso yo le pongo ahí RI, ¿no? No significa esa I, no significa interior, sino que es, o mejor dicho, vamos a ponerle así, las RN, mejor vamos a ponerlo. Vamos a poner RN. Está mejor. Entonces, bien. ¿Y cómo saco la resistencia parcial? Por ejemplo, yo acá me voy a encontrar con dos casos. Me voy a encontrar con un caso que es cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, voy a hacer un muro. Yo tengo la costumbre de hacerlo de la siguiente manera. Siempre fijo el exterior hacia el exterior. Yo siempre lo pongo, para no hacerme lío, pongo el exterior a la izquierda y el interior a la derecha. Es lo mismo, ¿no? Esto lo hago yo porque soy yo, nada más, porque es una cuestión mía. Ustedes si lo quieren hacer al revés no hay ningún problema. Lo que sí, tienen que indicarlo. Tienen que indicar cuál es el exterior y cuál es el interior. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo por ejemplo, ven que acá dibujé 1, 2, 3, 4, 5 capas. Entonces vamos a llamarla con la 1, esta que está acá, la número 2, esta la número 3, la 4, estas capas, y esta sería la número 5. Entonces, vamos a suponer, vamos a ir directamente a lo práctico, que yo digo que la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 4 y la capa 5 está compuesta, en primer lugar, la 1 por un revoque a la cal, ¿no? Un revoque a la cal que tiene un espesor de, vamos a suponer, 2 centímetros. El segundo es un azotado hidrófugo. Que el azotado hidrófugo es un mortero que está hecho con una parte de cemento, una parte de cemento y 3 de arena, o una parte de arena, o una parte de cemento y 4 de arena. Está entre 1,3 y 1,4. Azotado hidrófugo que va a tener 1 centímetro de espesor. Este es el típico muro, de una vivienda económica, ¿no? La mayoría de las viviendas que están hechas acá en Calafate están hechas de esta manera. El número 3 es un ladrillo hueco de 18 por 18 por 33. El cuarto es un revoque grueso también, a la cal, de 2 centímetros. Y el quinto es un revoque fino. Un revoque fino, ¿no? También a la cal, de 1 centímetro. Vamos a definirlo. Entonces, yo lo que tengo que hacer, cuando yo necesito sacar la resistencia total del muro, ¿por qué? Porque yo lo que tengo que ir viendo, si acá yo tengo mi fuente de calor, acuérdense que habíamos dicho que la propagación del calor en un muro será a través de la conducción. Será a través de conducción. Y la conducción se da desde las temperaturas más altas a las temperaturas más bajas. Entonces, si yo en mi interior tengo, por ejemplo, 22 grados centígrados y en el exterior tengo menos 4 grados centígrados, ¿qué es lo que va a pasar? El calor se va a transmitir desde el interior hacia el exterior.
La transmisión se va a dar en este sentido del calor. Entonces, ¿por qué? Porque lo que va haciendo va perdiendo energía. La energía que va absorbiendo este muro la va transmitiendo y en el medio va perdiendo energía, porque la energía queda contenida en los distintos materiales que conforman este muro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo lo que tengo que ir haciendo es calculando las resistencias de cada uno de estos materiales que componen, de estos 5 materiales. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cómo calculamos esas resistencias, nos vamos a encontrar con 2 tipos de materiales que tenemos acá. Uno que son materiales que son prácticamente homogéneos, que solamente va a depender la resistencia del espesor que tenga, porque el material es siempre el mismo. O sea, el material, por ejemplo, revoque la cal, si yo le pongo 4 centímetros, por ejemplo, vamos al punto 5 y 4, que son los 2 que están en el interior, la resistencia va a aumentar de acuerdo al espesor que yo le ponga. Si es el mismo revoque, por ejemplo, si yo este revoque grueso, en vez de ponerlo de 2 centímetros, le pongo de 4 centímetros, voy a tener mayor resistencia térmica. Esto es exactamente lo mismo que con electricidad. ¿Se acuerdan que electricidad, la ley de Ohm, es exactamente lo mismo? A mayor espesor, mayor resistencia. Por supuesto que si varío el material también va a generar distintas resistencias, pero digo, cuando yo tengo el mismo material, yo lo que hago es, a medida que yo aumento el espesor, voy a tener mayor resistencia térmica. O sea, ¿qué va a pasar? El calor le va a costar más atravesar ese espesor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un ladrillo hueco? Cuando yo tengo un ladrillo hueco, ven, yo tengo acá un ladrillo hueco del 18, vamos a suponer, vamos a ponerle 3, los 9... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo el ladrillo hueco, tengo un pequeño problema, no es homogéneo. Y el ladrillo hueco, no es que yo puedo hacer no puedo aumentar la resistencia, a lo sumo puedo cambiar de ladrillo. Puedo poner un ladrillo del 12 o un ladrillo del 8 o un ladrillo del 18. Pero no puedo hacer un ladrillo de 20, de 21, 22, como puedo hacer con el revoque. Por supuesto, ¿no? Que el revoque... más de ciertos espesores no les puedo dar, pero puedo aumentarlo al gusto que yo quiero. En el caso de este material, que además este material, ¿qué es lo que tiene? Fíjense que tiene agujeros, tiene un mortero de asiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resistencia térmica no va a ser lo mismo, al calor le va a costar mucho más atravesar a través de los agujeros que atravesar por acá. ¿Por qué? Porque acá esto, fíjense que es como si fuera, imagínense que es cuando ustedes tienen que caminar, ¿no? Si ustedes tienen que caminar y todo esto son espacios donde tengo, por ejemplo, agujeros que tengo agua, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que esquivar el agua, me tengo que venir por acá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acá viene el calor que viene transmitiéndose en forma derecha, entonces acá se genera mayor resistencia, varía. Y por supuesto también la variación de temperatura no es lo mismo cuando está atravesando el calor el material del ladrillo cuando está atravesando, por ejemplo, la mezcla de asiento, el mortero de asiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esos casos, cuando yo tengo, por ejemplo, ladrillos, cuando yo tengo bloques de hormigón, básicamente que son los materiales que más utilizamos, ladrillos pueden ser, algunos son ladrillos portantes, lo que pasa es que ladrillos portantes son tan caros que la verdad que se usa menos. Directamente nosotros nos vamos a manejar con la tabla A2 y nos va a dar directamente la resistencia térmica. Estos materiales yo tengo directamente la resistencia térmica. En cambio, en el caso de los revoques, por ejemplo en el caso de madera, en el caso de otros materiales que son materiales homogéneos donde yo puedo aumentar el espesor, la resistencia la tengo que calcular. Y la resistencia térmica de esa capa, llamémosla, ¿no? La resistencia va a ser igual al espesor que yo tengo, por eso yo le dije, depende del espesor voy a tener mayor resistencia, dividido el coeficiente lambda, que es el coeficiente que yo le mostré acá al principio de la tabla, que es el coeficiente de conductividad térmica. Es el coeficiente de conductividad térmica. No se confundan con la transmisión térmica, es lo mismo. Porque la conducción
Es distinto a la transmisión, es distinto. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan acá, en la tabla, fíjense que a diferencia que mientras la resistencia térmica, o mejor dicho, la transmisión térmica, la unidad era watts, metros cuadrados, Kelvin. En el caso de la conductividad térmica, van a ver que el coeficiente lambda es igual a watts dividido metros grados Kelvin. Ven que no es metros cuadrados, no es metros cuadrados. Y ahora les voy a explicar por qué, de dónde sale, por qué no está en metros cuadrados. Porque el metros cuadrados yo lo doy con el espesor, porque cuando yo calculo la resistencia, el espesor tiene que ir dado en metros. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Yo voy a tener metros dividido watts, metros, grados Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Si ustedes se fijan, la unidad de la resistencia, lo que está en el denominador del denominador pasa a la parte superior. Entonces me va a quedar que va a estar en metros cuadrados Kelvin dividido watts. Y esto era lo que calculábamos la resistencia, que es la inversa del coeficiente K. Ven que es la inversa. Yo tengo metros cuadrados Kelvin dividido watt y el coeficiente K se mide en watt, metros cuadrados Kelvin. Tengan cuidado con esto porque esto es práctica, no es difícil, pero se genera confusión. Si ustedes se fijan también, antiguamente, ¿cómo se medía? La conductividad térmica se medía. Ustedes fíjense, si no se llega a ver bien en el video, fíjense que en la tabla, antes se medían kilocalorías, metros, hora Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reemplaza el kilocalorías dividido metros, se reemplaza por watts, metros cuadrados Kelvin. Y la equivalencia es exactamente lo mismo. Antiguamente, un kilocalorías, metros cuadrados, hora Kelvin es igual a 1,63. Si yo quisiera hacer a la inversa, o sea, quiero saber cuánto es un watt, sería 1 dividido 163, que da 0,86 aproximadamente, si quiero hacer la conversión. Si yo quiero saber un metro cuadrado, acá está, ahí está, digamos la resistencia térmica, ¿no? Ven que es 0,86, es la inversa. Sería 1 dividido 1,163. Después esto lo vamos a ver, cuando veamos el ejercicio van a ver que es un poco más sencillo. Toda esta parte teórica la verdad que es un poco molesta, entiendo que es un poco molesta, pero tenemos que hacerla. Si quieren, hacen una captura de pantalla y ahora empezamos a ver cómo calculamos un ejercicio, cómo calculamos la resistencia térmica o el coeficiente, la resistencia térmica total de un muro, que vamos en principio a trabajar con este muro que está acá, y después que calculamos la resistencia térmica total, calculamos el coeficiente K.